Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, quiero compartir con ustedes un videojuego que desarrollé que se llama Walking in the Park. Es un pequeño juego de relajación que les recomiendo que descarguen desde la plataforma itch.io. Dejo el link en la descripción. En este video les tengo un nuevo tutorial sobre optimización de terrenos en Unity, para lo cual tomaremos como ejemplo esta escena de demostración del paquete Grassflowers. Lo podemos encontrar en la Asset Store. Yo ya lo tengo en mis assets, así que simplemente lo descargué desde el Package Manager y lo importé directamente aquí. Ok, vamos a empezar vamos a empezar ejecutando el juego para saber el estado actual del mismo. Vamos a empezar corriendo el compilable que generé. Voy a hacer doble clic sobre él y voy a activar las estadísticas del MSI Afterburner para ver cuántos FPS me está dando este demo. Entonces, si yo voy avanzando por la escena, estoy viendo que el rendimiento es bastante malo. De hecho, estamos por debajo de los 30 FPS y esto no debe de pasar. Debemos siempre tener al menos 30 FPS. Entonces, vamos a cerrar este demo y vamos a pasarnos a Unity, donde vamos a optimizar este terreno por medio de configurar sus propiedades. Ok, entonces voy a mi escena, selecciono el terreno y aquí tenemos unas cuantas propiedades que son muy útiles al momento de optimizar. Ok, primero que nada vamos a empezar con el Pixel Error. Pixel Error es una propiedad que está directamente ligada a la cantidad de triángulos que tiene nuestro terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más chico es este valor, las superficies de nuestro terreno serán mucho más suaves. Por ejemplo, podemos ver en estas colinas que vemos en la silueta de fondo que están muy detalladas. Entonces, si yo empiezo a reducir esto, para lo cual voy a desmarcar de momento esta opción que dice Tree and Detail Objects Draw. Si yo desmarco esta casilla, simplemente dejo de dibujar toda la vegetación que hay en escena. ¿Ok? Si yo aumento el valor de esta propiedad, tendremos una geometría con menos detalle, por lo que se verán más bordes y picos en nuestro terreno. La verdad que esta propiedad sí ayuda, pero no es mucho, bueno, al menos depende de qué tan deformado tenemos nuestro terreno. Entonces esto pues nos ayuda a suavizar, ¿no?, las curvas de nuestro terreno. Ahora, la siguiente propiedad que podemos revisar es la distancia del mapa base de textura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en nuestro terreno, si se fijan, si yo hago un zoom out, o bueno, alejo mi cámara, o el viewport, o como le quieran llamar, tenemos una textura definida en el fondo, ¿ok? Pero muchas veces tenemos juegos en primera persona, donde estamos muy cerca del suelo, o en tercera persona, donde sí hay un cierto alejamiento de la cámara en relación a nuestro personaje, pero no es algo tan notable como, no sé, si fuera una cámara aérea. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos construyendo juegos en primera o en tercera persona, recomiendo bajar este valor por defecto, que lo tenemos en 1000. De hecho, si yo lo bajo, vamos a notar que no tenemos ninguna diferencia hasta que tenemos una distancia cercana a nuestro personaje. Por ejemplo, aquí ya empezamos a ver que se ve algo borroso a medida que nos alejamos, ¿no? Ok, entonces este valor recomiendo tenerlo sobre los 50, 80, no sé, algún valor bajo, pero que no se note, que el usuario no lo note, ¿no? Entonces sí vamos a dejar de aplicar tanta textura o tanto detalle a zonas que simplemente no podemos ver. Otra propiedad que tenemos aquí es Cast Shadows, la cual nos permite, o bueno, le permite al terreno producir una sombra sobre otros objetos. Esta propiedad de momento la vamos a dejar en off y vamos a pasar a la siguiente. Entonces vamos a bajar a la sección de árboles y objetos de detalle. Ok, hace un momento habíamos desactivado esta opción para ver nuestro terreno sin ningún tipo de vegetación, es decir, para observar con detalle la malla. Ahora bien, si se fijan aquí en Stats,
en la parte de game tenemos cerca de 33 millones de triángulos, lo cual es una cantidad demasiado alta para nuestros juegos. Realmente deberíamos tener valores mucho más bajos, y si desarrollamos para móviles deberíamos tener menos de 500,000, ¿ok? Entonces aquí tenemos un exceso de vegetación y de detalle, para lo cual nosotros podemos configurarlo directamente en este apartado. Por ejemplo, la opción más importante, considero yo, bueno, las dos más importantes son Detail Distance and Detail Density. De hecho, estas dos propiedades, o bueno, en sí todas las propiedades, pero principalmente estas dos, podemos manejarlas a través de script. Recomiendo mucho que a través de script, leyendo la configuración de gráficos, ya sea si el juego está en bajo, en medio, en alto, apliquemos una configuración distinta, para que en bajo tengamos un terreno con muy poca vegetación, pero que le permita al jugador tener una buena tasa de FPS. Ya si tenemos un jugador mucho más exigente, podemos leer a través del script la configuración de calidad, que en ese caso sería alta, y podríamos aumentar mucho más este valor para que tenga más detalles en su nivel. Si miramos la distancia de dibujado, veremos que tenemos el valor establecido en 160, lo cual es mucho. Entonces, si yo reduzco este valor, observen por favor lo que es el mapa, el terreno, en la pestaña de scene. Si yo lo reduzco, empezamos a dibujar con menos distancia, ok, y verán que en el apartado de stats vamos disminuyendo la cantidad de triángulos en escena. Voy a dejarlo de momento en 70. Creo que por defecto, cuando tenemos el juego configurado en alto o en ultra, son como 80 unidades. Recomiendo siempre dejarlo en ese tipo de calidades en esta distancia. Pues dejarlo a más distancia simplemente no es muy notorio y sí impacta en el rendimiento. Por otro lado, también tenemos la propiedad Detail Density, la cual si nosotros, bueno, actualmente la tenemos si la voy disminuyendo a 0, vamos quitando cierta vegetación de la escena. Como pueden ver, vamos vaciando un poquito el terreno, pero esto también optimiza bastante nuestros niveles. ¿Ok? Si lo reduzco todo, pues igual, ¿no? Vamos mejorando, ¿no?, este apartado. De hecho, yo diría que 1 siempre es mucho. No recomiendo utilizar una densidad de terrenos en 1, sino siempre unos valores intermedios. De hecho, no se nota mucho la diferencia, por ejemplo, contra 0.6. Ya si tuvieran escenas muy pequeñas, pues igual no podrían poblar un poco más de vegetación sus escenas. El mundo abierto, pues igual no lo recomiendo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en un valor intermedio. Y pues bueno, aquí también nos cargamos cerca de unos 100,000 triángulos. Por último tenemos la distancia de los árboles. En este caso en particular es donde más impacta el rendimiento, pues estos árboles no están muy bien optimizados. ¿Ok? Habrá otros assets donde realmente los árboles no supongan tantos millones de triángulos como lo tenemos en esta escena. Y se va a notar un poco más los cambios que hagamos en el terreno y en la vegetación. Ok, entonces si se fijan aquí tenemos una distancia de dibujado de 1000 metros, lo cual es exageradamente grande. Como pueden notar, en el fondo se ven los árboles que están al final del terreno. Ok, yo no necesito esto, la verdad. Entonces lo que voy a hacer es simplemente seleccionar el terreno y voy a empezar a disminuir la distancia de dibujado, bueno, hasta que lleguemos a un punto donde no se note mucho la diferencia, claro, pero que sí nos ayude a disminuir considerablemente la cantidad de triángulos en escena. Okay, entonces voy a disminuir más este valor y voy a quitar los árboles que tenemos al fondo. Por ejemplo, aquí en más o menos entre 360 unidades o metros podemos ver los árboles que están sobre esa colina. Realmente yo no necesito tanto. O igual, recomiendo mucho ver el primer tutorial de esta serie para aprender a utilizar los niveles de detalle en nuestras mallas y optimizar mucho más este apartado. Entonces yo voy a disminuir esta distancia más o menos a unas 90 unidades. Y como podrán ver, bajamos los triángulos desde casi 32 millones con 100,000 hasta 4.7.
esto ya está suficientemente optimizado para correr en la mayoría de PCs. Entonces, si yo guardo los cambios y lo compilo, vamos a ver el resultado. Una vez que hemos terminado de compilar, voy a hacer doble clic sobre mi juego. Voy a abrir la estadística de MSI. Y como podrán ver, tenemos más de 60 cuadros por segundo. Bueno, perdón, no se nota, pero la gráfica ni siquiera está trabajando al 100% en todo momento, por lo cual podremos obtener más FPS, ¿no? De hecho, aquí ya tenemos el doble de FPS simplemente con una configuración correcta para nuestro terreno. Ok, voy a cerrar esto y vamos a terminar de repasar las últimas propiedades. Selecciono nuevamente el terreno y aquí tenemos otras propiedades, como por ejemplo las de viento, que igual estas sí tienen cierto impacto. No recomiendo utilizarlas en móviles, pero en PC pues igual, ¿no? El uso de CPU y de GPU no es mucho, entonces no requerimos configurar esta parte, ¿no? Por último, vamos a analizar dos propiedades que nos permiten optimizar todavía un poquito más nuestro terreno. La primera es la resolución de detalles por patch. Esta tiene de momento un valor bajo y si yo aumento este valor, quiero que observen la cantidad de batches que tenemos en cada fotograma. ¿Ok? Si yo aumento este valor a 32 y hago enter, estamos reduciendo los lotes de casi 1300 a 752. ¿Qué quiere decir esto de batches o lotes? Básicamente los lotes son agrupaciones que hace el motor de ciertos elementos con características de malla muy similares o que simplemente son elementos estáticos que puede agrupar al momento de que va a generar un draw call. El draw call básicamente es una llamada a la API para que dibuje estos elementos en pantalla. Entonces, mientras más bajo sea este valor, vamos a obtener más FPS. Tal vez en PC no impacta tanto si tenemos a lo mejor 700 o 1300 como vemos aquí, pero en teléfonos sí va a tener un impacto considerable, ¿no? Entonces es nuestro trabajo siempre tener la menor cantidad de lotes a dibujar posibles. Por último, tenemos la propiedad de contribuir a la iluminación global. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente nuestro terreno va a ser un objeto estático, el cual no va a producir sombras en tiempo real, sino simplemente va a ser una malla estática como cualquier otra, ¿no? Como puede ser un edificio o cualquier elemento que no tenga movimiento. Para lo cual, si nosotros usamos zonas de viento, recomiendo desactivar esta opción. Si desarrollan para móviles, no usen zonas de viento y activen esta opción para que no haga un esfuerzo extra el GPU de su teléfono. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido, gustado, dejen su like, suscríbanse y comenten si tienen alguna duda. Nos vemos en el siguiente video.